¿Y quién es el que vive? Y a su nombre. Te cuento que sí hubo un mal comentario y eso forma parte del ministerio. El Espíritu Santo me dijo, si aguantó Jesús peores cosas, ¿cómo no vas a aguantar eso? Ahora yo les digo, si usted no puede comprar el borrador, ni el lápiz, ni las cajas de colores, acérquese a una maestra de escuela dominical y dele la plata, que ella no se la va a quedar. Acérquese a mí, que yo tampoco me la voy a quedar. ¿Amén? Y bueno, creo que la bendición de Dios fluye, porque sé que algunos no pueden ir a comprar. Busquemos en el libro de Mateo. Vamos a hablar de una reflexión. ¿Cuántos de nosotros cometemos errores en la vida? Errores por todos los lados, ¿cierto? Pero de los errores se aprenden. Y yo creo que cuando nosotros cometemos un error, en últimas tenemos que reflexionar para no volverlo a cometer. Porque siempre van a estar los errores ahí, siempre van a estar los inconvenientes. Y en última, no podemos cometerlo. Si yo hacía X o Y cosa en el pasado, en el presente, no puedo repetir la misma acción. Puede que la naturaleza pecaminosa se salga dentro de mí y me haga cometer el error, pero automáticamente como hijo de Dios tengo que reflexionar, pedir perdón delante de la presencia de Dios y si he ofendido a alguien, pedirle perdón. Y aún si no lo he ofendido, tengo que acercarme y pedirle disculpas, pedirle perdón, porque esa es nuestra obligación, amén. Y creo que de eso vamos a aprender hoy a través de la presencia del Espíritu Santo. Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. Versículo 69. ¿Todos lo tienen? Voy a leer. Mateo capítulo 26, versículo 69 en adelante. Dice la palabra de Dios: Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y le dijo a los que estaban allí: también este hombre estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco a ese Jesús. Versículo 73. Un poco después, acercándose los que allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó ¿a qué? Y a jurar: no conozco a ese hombre, no conozco a ese carpintero, no conozco a ese Jesús. Y enseguida, ¿qué pasó? Entonces Pedro se acordó de las palabras de ¿quién? Antes que el gallo cante, tú me negarás. Y saliendo fuera, no dejaba de llorar. Padre, gracias. Y nos ungimos una vez más con tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 3 errores cometió Pedro, los cuales prepararon el camino para negar a Jesús. 3 errores. Si tú
pides la dirección del Espíritu Santo, cuando tú leas este texto, quizás el Espíritu Santo te va a decir que cometió un error, que cometió 2 o que cometió 5. Y puede ser, porque es la presencia del Espíritu Santo quien te da la capacidad para interpretar. Este sermón o esta reflexión la prediqué 5 años atrás, 5 o 6 años atrás, cuando estábamos en el local que está allá en el Playón. Y los prediqué con los mismos 3 errores. La diferencia es que ahora puedo interpretarlo de manera diferente, no perdiendo la connotación de lo que quiere decir el texto. Más bien, con el conocimiento del hebreo y del griego, puedo interpretar muy bien los términos que se definen ahí. Y le doy gracias a Dios porque cuando hago estas comparaciones me siento feliz porque no me equivoqué a la hora de interpretarlo por primera vez. Estando yo en el local, comenzando una célula, que nunca pensé que se iba a formar una iglesia. Cuando yo digo una iglesia, hablo de esta comunidad. Nunca pensé que se iba a formar. Simplemente el propósito era compartir en una célula. Yo cometí un error grave en el púlpito. Impulsado por otro, traje un predicador y lo coloqué a predicar. No lo sabía. Una cosa es cuando tú no sabes y otra cosa es cuando la palabra te advierte. Jesús le advirtió a Pedro. Ese predicador, estando en el local que predicó, lo hizo muy bien, compartió con todos, pero después a la semana siguiente se me acercaron unos comentarios, se me acercó un pastor, se me acercó otro hermano de otra iglesia y me dijo: ese predicador en la iglesia, no voy a mencionar el nombre, intentó abusar a una joven. ¿Yo qué? Cometí ese error. Por eso yo soy cuidadoso a la hora de montar a alguien a predicar. Y aún en el grupo de alabanza o los que dirigen. Y puedo cometer un error. Lo puedo volver a cometer. Pero yo creo que si lo cometo, lo cometeré involuntariamente, aunque soy más cuidadoso. Por eso yo le exijo al liderazgo. Y a su nombre. En la vida cometemos errores. En la vida espiritual, en la vida de parejas, en la vida como padre, como hijo. Cometemos errores en el trabajo, cuando hacemos acciones malas y negativas, cuando ofendemos al prójimo. ¿Qué sentido tiene armar una célula y hablar mal del prójimo? No tiene sentido. Y entonces, ¿para qué voy yo a una célula si van a hablar mal de fulano? No tiene sentido. Ese es el error más grande. ¿Qué tipo de espíritu voy a recibir en esa célula? Porque no es el Espíritu Santo. No es el Espíritu Santo. ¿Qué tipo de espíritu? Y eso es lo que pasa con Pedro. Cuando tú retrocedes al texto y te das cuenta en el versículo 30, dice que Jesús, después de repartir la Santa Cena, que habían cantado el himno, salieron al monte de los olivos y entonces le dijo a todos: todos se van a escandalizar porque herirán al pastor y las ovejas serán, versículo 30, y Pedro dijo: aunque todo el mundo se escandalice, yo no me escandalizaré. Si me toca morir contigo, moriré.
Y Jesús le dijo: Pedro, antes de que el gallo cante, tú me vas a negar. Solo imagínate. Pedro no sabía en ese momento lo que estaba diciendo. Eso es como cuando alguien que tú ves que se retiró de cualquier iglesia, de cualquier denominación, llega a tu casa y te dice: ven, vámonos por aquí para otra iglesia. Es el error más grande que estás cometiendo. Porque tú no sabes cómo estás, hermano. Recuerda que la Biblia dice que nos conocemos de presencia, pero no nos conocemos en el corazón. ¿Cuánto dan un gloria a Dios? Voy a detener aquí la enseñanza y voy a abrir un paréntesis. Ven acá, amor. ¿Sí notan algo? Antier cumplimos 30 años de casado. ...30 años de casado. Pero yo quiero decirle algo a la iglesia. Yo necesito su ayuda. Ya no aguanto más. Y a su nombre. Los errores que se cometen en la vida matrimonial es cuando no se da amor, cuando no se protege al cónyuge. Es un error grave cuando tú te levantas por la mañana y no das ni los buenos días. El perro te da ejemplo, porque cuando tú te levantas, él empieza a mover la colita a decir: buenos días, papá, buenos días, te extrañé toda la noche. ¿Usted no ha notado eso? Y te abraza. Si hace Junior, me recibe, está ansioso. Mire, y a veces me demoro para levantar y él respira por debajo de la puerta, respira y respira. ¿Cuándo te vas a levantar para darte los buenos días? Es un error grande cuando tú te levantas, papá, y no le das ni los buenos días a los hijos. Es un error grande cuando tú das mal testimonio en tu familia. Cuando tu familia dice: el tipo evangélico que eres. Por eso es que yo no soy evangélico, dicen algunos hijos. Porque mire mi mamá, mire mis padres. ¿Qué ejemplo estás dándole tú a tus hijos? Y a su nombre. ¿Cuántos errores cometes cuando el Señor te da la bendición y tú comienzas a hacer cosas desagradables? No, es que como ya tengo la bendición, ya sigo con el mundo. Como cuando el religioso dice que el que peca y reza empata. No, ves a la iglesia, gózate, y después, como estamos en diciembre, subile y ya vamos a tomar y vamos a hacer de todo. Así es, así sucede. ¿O no? Error. Estás depurando a tu familia, estás depurando a tus hijos. Por eso la Biblia dice que los padres se comen las uvas y los hijos son los que pasan la dientera. Solo dice la Escritura. ¿Qué uvas te estás comiendo tú? Porque no son de bendición para que tus hijos pasen dientera. El hijo imita. Cuando yo digo hijo me refiero también a la niña, niño y niña. Imita lo que ven los padres. Si el padre es un borrachín,
Si la mamá es una borrachina, como una hermana que me encontré el otro día, ay pastor, ore por mí, que mire que yo estoy de esta manera. Y yo, sí hermana, no te preocupes, yo sigo orando por ti, no te preocupes que estamos en oración. Y por pura casualidad, fui por el carro de mi hermano y bajé por aquella cuadra y la vi en la calle bailando y tomando. Y yo, ¿qué? Pidiendo oración. Es un error grave porque pone el nombre de Dios en vano. Y eso fue lo que hizo Pedro aquí. Pedro, llamado Simón, apóstol de Jesucristo, era un pescador de Galilea hasta que llegó a los brazos de Jesús. ¿Cuántos aquí están en los brazos de Jesús? Se unió a Jesús con otros pescadores. Uno de ellos fue su hermano y los dos hijos de Zebedeo. Jesús le dijo, Pedro, te haré pescadores de hombres. Y Pedro le dijo al hermano, vamos. Y Jesús, vamos. Jacobo, y vamos todos. Ahora serán pescadores ¿de qué? Pese a ser el personaje representado, el más importante, porque en la historia ustedes se dan cuenta que Pedro está en las láminas, Pedro está en las Biblias, Pedro está en todas partes, está Pedro, la foto de Pedro. Y el religioso no sabe que eso es una falacia, es una mentira, porque nadie conoce la fisonomía de Pedro. Simplemente la Biblia dice que era un pescador, pero no dice si era calvo, si era barbón, si era narizón, si era negro. No dice nada de eso. Y lo muestran como un viejo. Error. Jesús tenía 30 años. Sus discípulos bajaban de 30 años. 27, 24, 22. Y creo que uno tenía 19 años. No eran viejos. Pero te lo pintan. El diablo no es como lo pintan, dice un dicho por ahí. ¿O sí? Todos nos creemos que los apóstoles eran unos viejos porque los vemos en la televisión en Semana Santa. Ay, mírase, ay, el apóstol está, ay, tan viejito. No, eran muchachos jóvenes. El primer sermón de Pedro lo hizo cuando tenía, si no estoy equivocado, 62 años, 67 años. El primer sermón. Y a su nombre. Se cometen muchos errores. Ahora, el sobrenombre de Pedro se lo puso Jesús. Cuando mis hijas estaban pequeñas, que yo les compartí el devocional, ellas se colocaban sobrenombre y un día me aplicaron la Biblia. Pero si Jesús le coloqué sobrenombre a, yo ¿por qué no puedo colocarle sobrenombre a? Fíjese que los niños son receptores. Ellas eran receptores. Jesús le colocó por sobrenombre a Simón Pedro. Y yo creo que cuando nosotros miramos, vamos aún más, porque Pedro nos sorprende, porque Pedro siempre daba un paso adelante. Pedro llamó la atención mucho. Era el primero. Pedro también tenía algo que todos nosotros tenemos. Cuando Jesús lo llamó, era un pescador y no sabía ni la O. Perdóneme que le diga, no sabía nada de educación. Tú no puedes decir, ay, es que yo no entiendo la Biblia. Si la lees, la entiendes. Por eso te das cuenta que Pedro nos sorprende porque él se educó. Cuando escribe la segunda carta, notamos que la segunda carta tiene un conocimiento intelectual de griego y de hebreo. La primera carta es algo sencillo, sin estudio, pero la segunda carta te muestra que Pedro sí estudió. Por eso ahí está el diplomado. No digan, no, es que no hay plata. ¿Quién es el dueño del oro y la plata? Entonces no digas que no hay. Es un error
cuando tú dices no hay teniendo un Dios poderoso. ¿Cuántos dicen amén? Es un error. Pedro fue el afortunado, sorprendió a Jesús, porque hubo una revelación del cielo en Mateo capítulo 16, donde nuestro Padre Celestial le dijo: ese es mi hijo amado. Y Jesús dijo, y Pedro dijo, cuando Jesús, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Jesús, y se levanta Pedro y tú eres el Cristo. ¿El hijo de qué? ¿Qué le dijo Jesús? ¿Qué le dijo Jesús? Bienaventurado eres, porque esa revelación no salió de ti, vino de arriba. ¿Cuántos dicen amén? La revelación de Jesús en tu corazón, el testimonio que tú das, es una revelación que viene ¿de dónde? Por eso la Biblia nos invita a poner la mirada en las cosas y no en las. Ese es un error grave, porque terminamos mal. Dice la palabra que al final Jesús le dio una promesa. Se me escapa. No la tengo aquí. Tú tienes las llaves ahí. Jesús le dio una promesa. Jesús del manto sacó y se la sonó así, vea. Pedro, a ti te daré las llaves. ¿De qué? ¿De qué? Pero dígalo duro, ¿de qué? Del reino. La puerta que tú abras no la puede cerrar nadie. Y la puerta que tú cierres, si tú cierras por la noche la puerta de tu casa para dormir, ¿quién la abre? Al que tú le entregues las llaves. Y ese es el error grave que tiene el cristiano. Le entrega las llaves al adversario. Por eso las puertas del infierno prevalecen sobre él. ¿Cuántos tienen las llaves de Jesús? Jesús le dijo: tú tienes que cerrar las puertas del Hades. Ciérralas. ¿Cuántos de aquí han cerrado las puertas del Hades? El orgullo, el rencor, la avaricia, el desamor, palabras deshonestas y muchas cosas más, dice la palabra. Pedro tuvo también momentos de debilidad, ¿o no? Jesús le dijo en una barca y en una tormenta: Pedro. Y dice la palabra que Pedro comenzó a caminar sobre ¿qué? Pero de repente, ¿por qué? Porque comenzó a dudar de la presencia de Dios. Se va a acabar el 2023 y tú no puedes empezar a dudar. Ay, es que el año viejo se va a ir conmigo para el 2024. Es que va a venir el fracaso sobre mi matrimonio, sobre mi familia, sobre mis hijos. ¿Qué voy a hacer? Ya estás dudando, estás hundiéndote. No te puedes hundir, porque Jesús en última te dice: Pedro, dame la mano, porque tienes que pedir ayuda. No es que te vas a hundir. Como antier que estuvimos en una actividad pastoral, nos recreamos mucho, y yo le decía a mi hija Alice y a mi hija Dana: pero naden, y no daban para bollar. Vuelvan a hacerlo, y cada vez que daban se hundían. Falta de fe, les decía. Tengan fe, ni Pedro.
Y a su nombre. Pedro tuvo momentos de debilidad, como nosotros. ¿Quién es perfecto? Solo Dios. Y seguimos a Jesús porque Él es un hombre perfecto. Y murió en la perfección y resucitó para salvarnos a ti y a mí. ¿Cuántos dicen amén? Bien fuerte. Tres errores que comete el cristiano en su vida espiritual. Tres errores cometió Pedro y le prepararon el camino para negar a quién. Yo te hago una pregunta, ¿tú has negado a Jesús? Porque muchas veces creemos que negar a Jesús es simplemente decir que no soy evangélico. Sí, es una negación. Claro que sí. Pero el término no está expresado en esa negación. El término se multiplica en el griego. Dice la palabra de Dios que Pedro no hizo caso, número uno, a la advertencia de las palabras ¿de quién? De Jesús. Pedro no hizo caso a la advertencia de las palabras de Jesús. Creo que nosotros cada día estamos advertidos a través de la palabra de Dios que se levantarán falsos maestros y engañarán aún a los escogidos. Estamos advertidos una y otra vez. Estamos advertidos que si nosotros no tenemos una vida espiritual plena delante del Señor, entonces no somos cristianos dignos delante de la presencia del Señor. Estamos advertidos. Pero es un grave error cuando tú estás advertido y no escuchas las advertencias de la palabra de Dios. Estamos en los postreros días. Y a su nombre. ¿Tú estás preparado? Porque uno tiene que estar preparado. ¿Y tú crees que con cosas en el corazón estamos preparados delante del Señor? Y si Jesús viniera hoy o mañana o pasado mañana, ¿qué pasaría? ¿Te irías con Él? Exacto, ese es el gran error. Por eso el Señor nos manda a limpiar nuestro corazón. El Señor es el que escudriña. Nosotros reflexionamos. David decía: si en mi corazón yo hubiese mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Reconocer su condición. Tú tienes que reconocer la condición en que estás, de que no lo tienes ganado todo. Y si lo ganas todo es porque tienes a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Porque ese es el propósito de recibir palabra. Pedro no escuchó la advertencia de Jesús antes de que el gallo cante. Pedro, tú me vas a negar 3 veces. Mateo capítulo 26, versículo 33 y 35. Antes de que el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces. Es la palabra de Dios la que nos advierte. Que si las mujeres que están aquí y que son casadas, si tú no eres una mujer prudente, no edificas la casa. Para las parejas y las familias que están aquí, los cristianos, si Jehová no edifica la casa, cometes un error. Dios tiene que edificar, pero también necesita de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Pero si tu lema es destruir, Juan 10 dice que el salteador, el ladrón, viene por las ovejas.
¿Cuántos de aquí son ovejas de Cristo? Mucho cuidado con el ladrón, porque viene a robarse las ovejas. Apocalipsis dice que el ladrón es el diablo, el adversario. Y a su nombre. Dice el verso 33. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti. ¿Qué pasa, maestro? Si yo soy Pedro. Confiaba en sí mismo y no en la palabra de quién. Eso es como cuando tú dices: no, ¿y para qué voy a orar? ¿Para qué voy a tomar Santa Cena? ¿Para qué voy a leer la Biblia si yo estoy bien? Escudriñad las Escrituras. ¿Cuántos dicen amén? Nunca se apartará este libro. Nunca, dice la promesa. Tú lo puedes botar, lo puedes tirar bien lejos, lo puedes regalar, pero lo vas a tener en tu conciencia. Nunca se apartará, porque en última tú vas a reflexionar y decir: cierto, no estoy haciendo lo bueno, estoy depurando la bendición. Se va a acabar el año. ¿Vas a seguir cometiendo los mismos errores? ¿Cierto que no? No podemos cometer los mismos errores todo el tiempo. Creo que los años se van y la palabra de Dios, ¿qué? ¿Cuántos dicen amén? Versículo 35, Pedro le dije: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Maestro, ¿qué pasa? Y lo abrazó. Mírame bien, no te negaré. ¿Y sabe qué dijeron los discípulos? Amén. Nosotros también. Y cuando se llevaron a Jesús, los que se pierden. ¿Tú has negado a Jesús? Porque hay muchas formas de negar a Jesús. Una forma de negar a Jesús es cuando tú no estás haciendo las cosas correctas delante del Señor. Esa es una forma de negar a Jesús. Lo recibiste como único y salvador, lo tienes en tu corazón y empiezas a negarlo cuando empiezas a hacer cosas desagradables para tu vida, para tu familia y para todos aquellos que están a tu alrededor. Y luego, ay, pero yo ¿por qué no soy una mujer o un hombre bendecido? ¿Por qué será? ¿Por qué será que muchas veces nosotros no somos bendecidos? Tenemos que reflexionar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pedro confiaba en sí mismo y no en Dios. Se va a acabar el año. ¿En quién confías? ¿En Dios o en ti? Porque tenemos que colocar al Señor en nuestra vida como siempre. Ese es el primer error. Confiaba en sí mismo. Y la confianza en sí mismo nos lleva a la destrucción. Porque depuramos todo lo sagrado. Todo empezamos a depurarlo. Y es un gran error cuando empezamos a hacer todo lo que a Dios le desagrada. Cuando no hacemos lo bueno. Es un grave error. Se va a acabar el año y yo te hago la pregunta porque el Espíritu Santo me la está diciendo. Yo te hago la pregunta. ¿Tú has solucionado los pases con tus hijos? ¿Tú has solucionado los pases con tu familia? ¿Has solucionado los inconvenientes con el compañero de trabajo? ¿Con los vecinos? Porque estás confiando en ti y no en Dios. Y Dios dice que tienes que ir. Tú no puedes arrastrar lo mismo para el año siguiente. Nos quedan pocos días. ¿Cuántos quieren gozarse este año hasta el final? ¿Cuántos arrastran la escasez?
Ay, es que mi condición, si yo fuera fulano, si yo fuera como el vecino, si yo fuera, desestimándose a sí mismo. El segundo error, Pedro desobedece a Jesús. Jesús le dijo: Pedro, mi alma está muy triste. Cuando Pedro niega a Jesús en el verso 33, dice: no te negaré. Y todos los discípulos dijeron amén. Jesús entonces lo lleva al Getsemaní. Y note algo en el texto, versículo 36 en adelante, dice la palabra que se fue Jesús a orar y llevó consigo a Pedro, a Juan y creo que a Jacobo. Dice el texto: y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse. Jesús entró en una angustia, en una tristeza profunda. Se llevó ¿a quién? A Pedro. Ya le había dicho: me vas a negar. Jesús protege nuestra fe. Vamos, Pedro. Y se llevó a los hijos de Zebedeo. Y vamos a orar. ¡Velad! Y cuando tú notas el texto, te das cuenta que la tristeza de Jesús es muy grande. Dice: quédense aquí, versículo 38, versículo 40 y versículo 43. Y velad conmigo, oren, oren. Jesús se los llevó para tenerlos al lado. Yo podría decirte que es como el círculo íntimo. Necesito proteger a Pedro. Jesús estaba pensando que él iba a ser grande en el futuro, y sí que lo hizo. Jesús está pensando a través del Espíritu Santo de que tú eres un hombre y una mujer de bendición. Por eso necesita proteger tu fe. Y Jesús intercede por tu fe, para que tu fe no mengüe. Fíjate lo que hace en el Padre. Y a su nombre. Y a su pueblo. Pedro, en vez de orar y reprender su naturaleza pecaminosa, se colocó a dormir. Versículo 38 dice: entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí, velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando comenzó a hablar con su padre. Versículo 40 dice: vino luego a sus discípulos y halló durmiendo. ¿Y a quién se dirigió? Por eso la presencia de Dios se dirige a tu vida. No duermas, velad, velad que se te va a destruir todo. Velad, porque el adversario no vino sino para tres cosas: hurtar, matar y dividir. Velad. Cuando vio a Pedro, ay, que vean esta belleza durmiendo. Yo me imagino cómo lo levantó, porque a Jesús también se le subía la temperatura. ¿Usted cree que no le molesta la presencia del Espíritu Santo cuando tú tienes problemas? En vez de ponerte a orar, estás renegando. Dice la palabra que contristas al Espíritu. Se entristece. Y se entristece porque tú no estás haciendo las cosas bien. Mientras otros están peleando por una bendición, tú la estás depurando con tu actitud.
Pedro, en vez de orar y reprender su naturaleza pecaminosa, se colocó a dormir. Él dijo: es hora de dormir. ¿Es hora de qué? Despiértate tú que duermes, dice la palabra. ¿O no? Y no está hablando del sueño cuando tú te acuestas en la noche. Antier yo me acosté a las 7:30 de la mañana y me levanté a las 5. Qué cosa tan sorprendente. De la noche. 7:30. Me vi un programa de televisión y me fui a la cama y vi el celular. No hay ningún mensaje, lo coloqué. Y cuando me levanté eran las 5 de la mañana. Chile, que le estaba pidiendo al Espíritu Santo que me ayudara porque tenía un estrés aquí acumulado en el cuello por las múltiples cosas que uno recibe en el distrito y en todas partes. Y el Espíritu Santo me dio un descanso porque me levanté como nuevo. Y Junior me dijo: ¿estás listo otra vez? Y me abrazó otra vez. Y a su nombre. Es la presencia del Espíritu Santo cuando tú te levantas con ganas de seguir luchando por la vida, sosteniendo el amor, el cariño, la empatía. El Espíritu Santo te abraza. Jesús te abraza. ¿Cuánto lo han sentido? Sí, es así, es real. Es real. Y a su nombre. La iglesia Peniel es bendecida. El enemigo no puede tocar a la iglesia Peniel porque la bendición de Dios fluye en este lugar. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Jesús le dijo: velad, versículo 41, y orad para que no entres, Pedro, no entres en tentación. Pedro, velad y orad. Y yo me imagino a Pedro mirando para todos los lados. Pedro, velad y orad. Pero dice el versículo 42. ¿Qué dice el versículo 42, hermana Julie? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne. El espíritu está dispuesto, pero tu carne, tu naturaleza pecaminosa, no. Ora, Pedro. Yo me imagino a Pedro mirando al maestro. Voy a orar. Y a su nombre. Y Jesús por dentro. Pero Pedro, ¿cuándo va a sacar la fuerza? Ya le advertí que me va a negar 3 veces. Eso es lo que pasa cuando Jesús te está diciendo que tu actitud va a destruir tu vida, tu familia, tus hijos y tu matrimonio. Todo lo va a destruir. No es ni el diablo. Y te está diciendo: velad. ¿Y tú qué haces? Dormir. Dormir en el celular. ¿Cuántos no velan hasta la 1 de la mañana en el celular? Un día a un hermano se le escapó, una hermana se le escapó, mandó un mensaje y me lo mandó a las 2 de la mañana y después lo borró. Yo, gloria a Dios, se está velando en oración o en el celular. Luego el pastor programa una vigilia. Pero ya el pastor está. ¿Para qué voy a ir a orar? Velad y orad para que no entres. Gloria a Dios. ¿Tú sabes cuántos compañeros te van a brindar trago? Eso no tiene nada malo, pégate uno, como dicen los costeños.
Tómate una fría, hombre, eso no tiene nada de malo. Y no tiene nada de malo. El problema es que te están probando. No, es que yo me tomé una porque estábamos en familia. Después me tomé dos porque estábamos en familia. Me tomé tres y estábamos en familia. Y después, ¿sí? Termina tragueado. El diablo me atacó. ¿Cuál diablo? ¿Cuál diablo? El diablo dice ya, mi Señor, yo no le he hecho nada. Sí, porque él le dice, mi Señor a Dios, no he hecho nada. Y pues, ¿y es porque está? Y a su nombre. Desobedeció. Hay que ser obediente. ¿Cuántos son obedientes a la palabra? El que permanece en mí, dice Jesús, y en mis palabras, tiene una promesa. Pídeme lo que quieras. ¿O no? Pide lo que quieras. Solo si permaneces en mí y en mis palabras. Si estamos faltos de dinero, primero examinemos nuestro corazón. Si permanecemos en Dios, si permanecemos en Jesús y en su palabra. Porque si no nos llega la platica que estamos pidiendo para el 24 y el 31, es porque algo está pasando. ¿O no? Y a su nombre. Voy a abrir un paréntesis aquí. Yo voy a hacer el culto de acción de gracias antes de que se acabe el año. Nosotros lo hacemos en enero, pero lo vamos a hacer antes de que se acabe el año. Tú y yo vamos a darle gracias al Señor con una ofrenda. Hoy no traje la caja, pero la voy a traer. La ofrenda voy a destinarla. Sé que algunos dan acción de gracias y las ofrendas van dirigidas hacia el pastor o hacia la familia pastoral. Pero la ofrenda la voy a destinar una parte para comprar un púlpito. La otra parte se va a destinar para el distrito, para que circule hasta el ministro nacional. Y la otra parte se queda acá. La acción de gracias. ¿Cuántos de aquí son agradecidos por el Señor? Tú vas a traer tu ofrenda. Si tú tienes vacas y marranos, puedes traer uno, ahí lo metemos en el parqueadero. Sí, ahí lo meten en el parqueadero, ahí lo acomodan en algún lado, con los carros. Tu ofrenda. Al final, el último servicio vamos a hacer un compartir. Toda la iglesia va a traer y vamos a hacer un compartir entre todos. ¿Cuántos dicen amén? Y en victoria esperaremos ese nuevo año. Aleluya. Bien fuerte porque es para nuestro Dios. Pedro no escuchó la advertencia de Jesús. Pedro desobedece a Jesús. Jesús le dijo, ora Pedro. Mire lo que pasa en el verso 42. Otra vez Jesús se fue a orar por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez, versículo 43, vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban ¿qué? Yo me imagino la paciencia de Jesús. Y Pedro durmiendo. ¿Qué estás haciendo, Pedro? Y nota el versículo 44, y dejándolos. Como quien dice, dijo Jesús, ¿para qué lo voy a despertar? ¿Para qué lo voy a despertar? Y dejándolo, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos nuevamente. ¿Y qué le dijo? Pedro se levantó y ¿qué le dijo?
Pues ya que te vas a levantar, hombre, dormite otra vez. Acuéstate. El espíritu vivifica, pero la carne siempre te va a llevar al pecado. El enemigo número uno del creyente es la carne, no es ni el diablo. Y a su nombre. ¿Cuántos están despiertos? Hay 2 apenas. Santo de Israel. ¿Cuántos están despiertos? El último error, y es el más delicado de Pedro. Pedro, aún viendo a Jesús lo tenían en el patio. ¿Y sabe qué hacía la gente? ¿Sabe qué hacían los judíos? ¿Sabe qué hacían los sacerdotes? Le daban pata como a un animal. Lo tenían en el patio, lo jalaban, lo escupían, le volvían a dar palo. Y Pedro estaba viendo, Pedro aún viendo. Y a su nombre. Cuando nosotros dormimos no escuchamos la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso hay que estar ¿qué? Despiertos. Dice la palabra que Pedro, aún viendo a Jesús, se sostiene en su pecado. Están viendo al maestro, a su maestro. Está viendo que lo están jaloneando, que lo están maltratando, y él se sostiene en su. Y miren lo curioso del texto. Versículo 70 dice, cuando tú lees la negación, versículo 69, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús, el Galileo. Dice el versículo 70, mas él negó delante de todos, dice: no sé lo que dices. Si lo estaba, no sé lo que estás diciendo. En pocas palabras, cuando uno lee el griego se encuentra con una terminología grande, y en otras versiones dice que la gente le decía: tú andabas, tú hablas, tú haces. Y él viéndolo. Dice el versículo 70 que Pedro les dijo a todos que los amigos son los que andan juntos. ¿Cuántos dicen amén? Los amigos son los que ¿qué? En pocas palabras le estaba diciendo a esa mujer y a los que están: él no es mi amigo. Pueden patearlo, pueden jalarlo, pueden hacer lo que ustedes quieran con él. Él no es. 3 años. Y Jesús lo abrazaba. Jesús lo consentía. Pedro, ven acá. Jesús le dijo: Pedro, camina sobre el agua, tú puedes, yo estoy contigo. Dice Juan que Jesús ya no los llamaba siervos, sino amigos. Son mis amigos. Esos que andan conmigo son mis amigos. Pero en el versículo 70 dice que Pedro lo negó y dijo: yo no soy su amigo. Yo creo que cuando nosotros examinamos bien a nuestras amistades, entendemos quién es el verdadero amigo. ¿Cuántos dicen amén? Y tenemos un verdadero amigo que se llama Jesús, porque él dijo: ya ustedes no son esclavos, son mis. Juan 15:15. Ustedes son mis amigos.
¿Cuántos de aquí son amigos de Jesús? Porque Pedro en este momento estaba diciéndole, Él no es. Y lo estaba viendo. Estaba encubriendo. La Biblia dice que el que encubre su pecado, mas el que confiesa y se aparta, alcanzará. Por eso es que nosotros examinamos nuestro corazón. Si hay algo en nuestro corazón que nos está afectando, mi Señor, aquí estoy de rodilla, aquí estoy postrado ante tu presencia. Ayúdame, no puedo dejar esto. Se va a acabar el 2023 y yo sigo en la misma condición. Creo que la reflexión es muy grande. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra que Pedro negó que andaba ¿con quién? No sé lo que dices, mujer. No sé lo que dices. Y lo miraba. No sé lo que dices. Y agachaba la cabeza y lo miraba. Y no sé lo que dice. Y los judíos allá dándole pata y palo. ¿Tú crees que los verdaderos amigos hacen eso? ¿Tú crees que un verdadero amigo te lleva a ti para otra denominación? ¿Te das cuenta cómo cada vez es uno en el lazo del cazador y de la peste destructora? Dice el Salmo 91. Solo hay un amigo. Pero también hay amigos en el reino. Ustedes son mis amigos. ¿Cuántos de aquí se consideran mis amigos? Y los amigos no se traicionan, ¿no? Sí. Mi esposa es mi amiga y fiel amiga, en las buenas y en las malas. Yo necesito su ayuda. Y a su nombre. Hemos pasado las verdes, seguimos de pie. Y le mostraremos a todo que es un verdadero matrimonio, que es una verdadera familia. Y llegaremos a la vejez. Y si nuestras hijas dicen, no, ya están viejos, ya no sirven, nos vamos para un ancianato. ¿Sí? Y seguiremos disfrutando del reino. Porque allá le hablaremos a otros viejitos. Cristo te ama, tú tienes a Cristo. ¿O no? Hay que aprovechar todas las circunstancias. Es un grave error cuando tú no llevas la palabra a tu amigo que está necesitado. Es un grave error cuando tú no oras por el que necesita oración. Ayer hablaba con una hermana y le decía, la hermana Luisa necesita oración. La hermana Luzmila necesita oración. La hermana Amparo necesita oración. ¿Y tú qué estás haciendo en el lugar equivocado? ¿Te das cuenta? Es un grave error. Todo porque los terceros, venga para acá. Para donde va Vicente, y a su nombre. Versículo 72. Pedro colocó el nombre de Dios en vano, negando a Jesús bajo juramento. Y esto es más delicado. Yo no sé cómo se jura. Juro por mi madrecita y Dios que voy a hacer lo bueno, y al rato está haciendo lo malo. No coloques el nombre de Dios en vano. Es un mandamiento. Cuando tú le prometas algo a Dios, cúmplelo.
Pero no coloques el nombre de Dios en vano. Es que la naturaleza pecaminosa es más, perdóname Señor, porque me voy a tomar otra fría. En la costa había un hermano que él mismo da testimonio que él se tomaba la fría en su casa. Y dice un día que casi se lo coge el pastor porque tenía la ventana abierta. Sí. Un águila. Una aguilita. ¿Cuántos de aquí toman águila? Y a su nombre. Una vez un sobrino llegó, mi esposa lo regañó. Mi esposa tiene un carácter. Trajo como 6 cervezas. ¿Y tú qué vienes a hacer con esa cerveza acá? No, tía, es que vaya con su cerveza para otro lado. Y no hallaba ni qué hacer si irse. Y yo te dije, venga para acá, sobrino, vamos a meter eso en la nevera. Pero pila, no vuelvas a traer más. Y después mi esposa hizo unas carnes con esa cerveza y quedaron hasta buenas, ¿ves? Y a su nombre. Si alguien viene a irrespetar tu lugar sagrado, se va. Porque este es un lugar sagrado. Sí, es así. Y a su nombre. Y a su pueblo. Todos somos victoriosos aquí. Y damos gracias al Señor por eso. Pedro colocó el nombre de Dios en vano. Versículo 72. Léamelo. Quien te lo tiene, si no lo leo. ¿Quién lo tiene? Ninguno. Sí. Negó con juramento. Lo volvió a hacer, pero esta vez dijo, juro. Colocando el nombre de Dios en vano. Dice el griego que la afirmación o negación, el juramento es la afirmación o negación de algo poniendo por testigo a Dios. Cuando tú juras, tú estás poniendo de testigo ¿a quién? O sea que Pedro estaba jurando por ese Padre que le había revelado a él que era el Hijo de Dios. Estaba poniéndolo de testigo que no lo conozco. Delicado, ¿no? Estaba jurando por el Padre. Lo juro, no lo conozco. Y Jesús haya acabado a golpes. Y él no había dicho, sí, hasta la muerte voy a ir. Porque muchas veces creemos que las cosas son tan fáciles que aparentamos lo que no es. Y a su nombre. Tienes que cuidar tu vida. Si no cuidas tu vida, ¿quién la va a cuidar? ¿Quién la va a cuidar? Nadie. Solo tú la cuidas. El juramento es la afirmación o negación de algo. Es poner a Dios de testigo. Es anteponer un testigo. Cuando tú estás jurando, tú pones a Dios de testigo. O puedes colocar a alguien de testigo, no a Dios. Como hay personas que dicen, juro por mi madrecita, y además colocan a Dios para terminar fallando. ¿Colocó el nombre de Dios en qué? Si tú le vas a regalar a un niño un juguete, regálaselo, que él no quede en veremos. Si tú prometiste dar un borrador, no sé cuántos aquí, un lápiz para esos niños que están allá arriba, ¿qué tienes que hacer? Darlo. Pero no hagas como los judíos en Malaquía,
Que cogían el diezmo y como no, en mi plata no, pero de diezmo sí voy a sacar esto. Eso es un error grave. Y a su nombre. Tomar el nombre de Dios en vano, escúcheme bien, es blasfemar contra Dios con la intención de ofenderlo. Pedro en el momento estaba ofendiendo la presencia de ¿quién? Horrenda cosa es caer en manos. Yo creo que nosotros estamos aquí porque le creemos al Señor y nunca ponemos el nombre de Dios en vano. ¿Cuántos dicen amén? Y no lo colocaremos y nunca lo colocaremos. Porque Dios es algo sagrado para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Pedro hizo cosas desagradables. Tomar el nombre de Dios en vano es blasfemar con la intención de ofender, decirle palabras con odio, de reproche, de injuriarlo, de faltarle al respeto. No lo conozco. Deme un palo. Yo no sé. La Biblia no dice, pero es posible. Comenzó a maldecir. Yo también voy. Y mire lo sensible que es el texto. Jesús lo miraba. Es duro, ¿no? Cuando tú le estás brindando amor a alguien y ese alguien te está maltratando y tú no dejas de darle amor y esa persona te está maltratando y tú sigues dándole amor y esa persona te está maltratando, es un grave error. Pero el error no es tuyo, porque la Biblia te demanda a dar ¿qué? Te manda a bendecir, te manda a proteger. Jesús quería proteger la integridad de Pedro. Pedro pone a Dios Padre por testigo diciendo: no lo conozco, no lo conozco. Juro por mi Dios, por Yahvé, que a ese hombre no lo conozco. En el versículo 74 todavía nos sorprendemos más, porque creo que el versículo 74 es el colmo de todo. Por último, utiliza el anatema y la maldición. No solamente ve a Jesús, no solamente lo niega la primera vez, no solamente dice él no es mi amigo, sino que jura, sino que utiliza el anatema y la maldición contra el Hijo de Dios. El anatema es la condena moral que se le hace a una persona que se considera perjudicial. ¿Qué clase de delincuente era Jesús? Ninguno. Y Pedro lo estaba condenando moralmente. Lo estaba injuriando. Por mi lado que lo maten. En pocas palabras, la maldición es la imprecación que se dirige contra alguien, contra algo, manifestándole enojo y deseo que le venga el daño más grande posible. Creo que ustedes han escuchado de tipos de maldición. Hay maldiciones que vienen generacionales. Pero cuando tú llegas a Cristo, toda maldición se rompe. ¿Cuántos dicen amén? Y si se rompe, entonces no tienes por qué preocuparte. Y si no tienes por qué preocuparte, entonces tampoco puedes maldecir a tu prójimo. Jesús dice: el que te maldiga, ven. Ese es el lema. Si alguien viene a maldecir, bendícelo. Constantemente, como hijos de Dios, tenemos que hacer eso. Constantemente. Creo que la maldición es una manifestación
Es una venganza contra alguien. Y en este caso Pedro comenzó a maldecir contra. Pero ¿qué tipo de venganza? ¿Qué le había hecho Jesús a él? Eso es cuando nosotros hacemos las cosas que desagradan a Dios. ¿Qué tipo de venganza tienes tú si tú eres un hijo de Dios contra aquellos familiares que te han ofendido? ¿Qué tipo de venganza tienes? Debes solucionar los problemas. Hoy el Espíritu Santo te está diciendo, se va a acabar el año y necesito que tú soluciones problemas familiares. Necesito que tú soluciones problemas en la familia de Cristo. Se va a acabar el año. Y el año viejo no puede irse contigo. ¿Cuántos dicen amén? Pedro practicó el anatema. Y este todavía es más delicado. Etimológicamente significa ofrenda, pero en el uso del griego equivale a la de la maldición, al destierro por Dios, en el sentido de condena, ser apartado o separado, cortado, depurado, como se amputa un miembro en el cuerpo, o como se saca a una persona de una comunidad religiosa. Ustedes no han notado que la iglesia católica excomulga. Y cuando excomulga, bailan, mijo. El Señor nos ha mandado a excomulgar. No, nos ha mandado a salvar. No a sacar a nadie. Y con esto digo, mire, yo creo que en mis enseñanzas, yo aquí no he echado a nadie, o alguno se ha sentido echado. Y hay cristianos que se van y dicen que yo los eché. Fíjese. Yo simplemente digo, Señor, ten misericordia de ellos. Depurar, sacar. La actitud de Pedro no fue la mejor. No enfrentó las responsabilidades como cristiano, sino que se escondió detrás del pecado. Jesús le había dicho, me vas a negar 3 veces, y él dijo, me refugio detrás del pecado. Pero también vemos la parte final. Dice el versículo, el último versículo, que Pedro, ¿qué pasó con Pedro? En el versículo 75, léalo. Por eso es que Santiago dice que somos oidores. Pedro se acordó cuando allá había hecho la última negación, cuando el gallo que no te cante el gallo en el 2023. ¿Sí? Porque todo lo que has edificado se va a destruir. Todo lo que has levantado por gracia de Dios se va a venir abajo. Pedro se acordó ya cuando había pasado. ¿Por qué no se acordó? Voy al Getsemaní, Jesús me dice que ora. Pero voy a orar, será por la negación, voy a orar. Pero se acordó cuando el gallo comenzó a cantarle. ¿Cuántos de aquí son hijos de Dios? ¿Sabían ustedes que ustedes son bendecidos en el reino de Dios? La actitud de Pedro no fue la mejor. No enfrentó sus responsabilidades. Y por eso dice la palabra de Dios que salió afuera y comenzó a llorar amargamente. Cuando uno deletrea esa palabra, uno se sorprende el llanto de Pedro. Lucas dice
que comenzó a llorar con amargura. Marcos dice que se acordaba de las palabras y lloraba y lloraba y lloraba. ¿Por qué ofendí al Hijo de Dios? ¿Por qué hice blasfemia? ¿Por qué puse su nombre en vano? Y cuando tú deletreas amargamente, fue un dolor grande en su corazón. Creo que cuando la presencia del Espíritu Santo está sobre tu vida, fluye. ¿Cuántos dicen amén? Y tú sabes cuando cometes los errores delante de Dios y cómo te tienes que postrar delante de Él. ¿De qué manera lo vas a hacer? Cuando vemos a Pedro en los Hechos, nos sorprendemos porque usted ve en el perdón ahí, no, pero nos sorprendemos porque Pedro comienza a liderar de manera sorprendente. Pedro se arrepiente. Quizás Pedro decía, no valgo un peso, merezco morir. ¿Quién sabe qué decía él? Llorando. Yo me imagino los ojos de Pedro. Hay un momento cuando uno llora, no sé si aquí han pasado, pero cuando uno llora, por lo menos yo lloraba porque ella me quería dejar cuando éramos pelados. Se me salían las lágrimas. Yo después decía, ay, pero porque yo voy a llorar por esa muchacha, hombre. ¿Ustedes no han notado que a veces se nos acaban las lágrimas? Ya no hay lágrimas, ya los ojos comienzan. ¿Tú sabes cuántas veces llora Jesús al lado del Padre por tu vida? Padre, ten misericordia, porque no está haciendo lo correcto. El Espíritu Santo se contrista. Cuando tú armes una célula en tu casa de oración, te voy a decir esto, cuando el Espíritu Santo y Jesús son los invitados, ¿cuántos dicen amén? Y Él se contrista cuando tú comienzas a hacer cosas desagradables. Hablar mal de tu prójimo. Cuando a ti te inviten a una célula y tú veas que están hablando mal de alguna denominación, de algún pastor que haya hecho lo malo, levántate, dice Jesús, sacude el polvo de tus pies. No te sientes en silla de escarnecedores, no andes en consejo de malos. Jesús y la presencia del Espíritu Santo se sienten tristes cuando tú y yo hacemos lo malo. Cuando tú y yo comenzamos a hacer las cosas desagradables delante del Señor. Cuando Él te está diciendo, yo te voy a dar todo lo mejor para que estés bien, y tú comienzas a hacer cosas que terminan destruyendo tu vida. Yo creo que aquí todos tenemos sueños. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos metas que cumplir. Se va a acabar el 2023. Hay unas que no se cumplen, pero hay otras que sí. Y las que no se cumplen, que sean por voluntad de Dios, no por mi desobediencia. Y yo creo que los resultados se hacen maravillosos cuando tú te arrepientes. Pedro se arrepintió. Pedro comenzó a hacer cosas extraordinarias en el libro de los Hechos. La presencia del Espíritu Santo fluyó sobre él. Tenía la capacidad para discernir el corazón, como cuando entró Ananías y Zafira. Entraron y Pedro les dijo,
Ustedes no me han mentido a mí, le han mentido a la presencia del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que reflexionar. Si bien cometemos errores, tenemos que darle solución a los errores. ¿Cuántos dicen amén? Queremos pasar una Navidad en bendición. ¿Cuántos dicen amén? Claro. Queremos disfrutar con la familia que está ahí. Hay unos que son inconversos, pero tenemos que abrazarlos también. La iniciativa tuya es decirle a los que son inconversos en la casa: bueno, ustedes son parranderos, pero primero voy a orar por ustedes. Ora por ellos, porque tú no sabes si van a tomarse un licor adulterado y es la última hora. ¿Sabías tú que se disparan las muertes por el licor adulterado? Estamos en la época. ¿Cuántos no se van por eso? ¿Cuántos no quedan ciegos? Consecuencias de negar a Jesús. Pero no, la vida hay que disfrutarla. No, disfrútala sanamente. Todos aquí tenemos la capacidad para disfrutarla sanamente. Pedro decidió cambiar su condición humana para tener una vida espiritual plena delante del Señor. La Biblia dice que él cometió errores y están ahí. Pero hoy nosotros tenemos una ventaja. Leemos el texto y nos sorprendemos y decimos: no podemos cometer el mismo error. Y yo pienso que entre menos errores cometamos, más podemos ver la gloria de Dios y las bendiciones. ¿Cuántos dicen amén? Colócate de pie. Y yo creo que ya voy a orar para terminar. Hermana Nubia, sí. Recuerda el servicio especial de Navidad.